Estamos atravesando un mejor momento, ingeniero, por lo que nos ha dicho el presidente en los últimos días, de que está llegando energía desde Perú, de que se está también vendiendo al Ecuador energía desde Colombia. ¿Podemos entrar en una etapa de evaluación para reducir el nivel de racionamientos en el Ecuador o todavía no? Hemos pasado el peor momento de la crisis energética. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días con todos, Alexis. En realidad ya se han estado implementando algunas de las medidas que debieron haberse implementado desde hace un año o más, cuando ya se tenía previsto la venida del estiaje. Eh, ya una parte del grupo de generadores térmicos se han ido progresivamente incorporando, ya se han hecho ahora sí algunas inversiones que eran necesarias para poder en funcionamiento este parque térmico que el país tiene. O sea, en un inicio estaba apenas alrededor de 800 megavatios disponibles de los 1800 que tiene el país. Ya se han ido incorporando algunos de ellos, que es lo que menciona la central térmica Esmeraldas, que proporciona 125 megavatios al país. Eh, la importación de energía de Perú, eso ha estado siempre, ¿no? O sea, no, no, es una conexión, lo que sí es una conexión puntual, o sea, solo a una parte de la parte sur del país la que se conecta a este sistema. De todas maneras es un aporte que es pequeño, 35 megavatios, Así es. que en realidad lo que deberíamos tener a estas alturas del partido, como se diría, es una conexión real con Perú, que es la que estaba dentro del plan de maestro de electrificación, que es una conexión fuerte a 500 kilovoltios y que esa nos daría un potencial energético al país mucho mayor, no solo en cuanto a la posibilidad de importar energía de Perú, sino de exportar también de Perú, y la idea global es que lleguemos a conectarnos a Chile, de tal manera de formar un sistema energético fuerte. Eh, Esto todavía tiene su proceso. Eh, las otras fuentes de generación que se nos dice, la importación de Colombia, que es una importación en estos momentos sumamente costosa, con con un costo de alrededor de 60 centavos el kilovatio hora. Sin embargo, nos está proveyendo el mercado, y esto hay que ser claros, nos está proveyendo el mercado spot de energía de Colombia, no es el gobierno. El alto costo se debe al precio que establece justamente el mercado, porque acá nos han querido hacer creer que tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Que como Petro es socialista, no quiso vender la electricidad a Ecuador y por último le está vendiendo electricidad cara. No tiene que ver con cuestiones políticas de esto, ¿o sí? No, en absoluto. Es más, en un inicio, ya el año anterior mismo, cuando no estaba Petro, ya Colombia nos advirtió que este año probablemente no nos podía suministrar nada de energía o muy limitadamente. O sea, eso estaba previsto desde el año pasado. Eh, Igualmente, justamente el manejo, en cambio, diría yo, de manera acertada que están teniendo en la política energética de Colombia, ha hecho que ellos, digamos, tienen otro esquema, y siendo del mercado spot que tiene que ver inclusive el sector privado, entonces es ese sector el que nos está proveyendo. O sea, para Colombia internamente el costo va a ser de la generación que tiene Colombia a menor costo. Pero si Ecuador le pide a Colombia, entonces sí, Colombia nos está suministrando de las fuentes de energía térmicas que tiene un alto valor. Entonces es por eso, y porque está en un mercado spot que es en función de de la oferta-demanda. Y como nosotros estamos demandando una energía que no tenemos, entonces inclusive eso hace que el mercado, el valor suba, ¿no?
esa es la otra fuente de energía que estamos teniendo. Se nos dice ahora que están alrededor de 350 megavatios proveyendo desde Colombia. Ujú. Eh, y la otra parte que está iniciándose el proceso es esta compra La en el cual licitación se... desde la empresa eléctrica Quito. Exacto, o Ujú. sea, se ha buscado un esquema bajo todo el andamiaje legal que ha ido montando el gobierno de Moreno y de Lazo, un esquema dirigido hacia privilegiar la inversión privada en el sector eléctrico. Y dentro de eso están los convenios de asociatividad público-privados y los proyectos públicos de selección. Dentro de este marco legal, se ha buscado la manera de que la empresa eléctrica Quito sea la que haga el frente de esto. En definitiva, y se quiere firmar este convenio de asociatividad para el abastecimiento de energía eléctrica adicional que se requiere para la satisfacción de la demanda de energía a nivel nacional en el periodo de estiaje 2023-2024. Así consta el proceso. Y este es una compra por 135 días de energía Ujú. que será incorporada. Realmente este proceso inició el 2 de noviembre y se espera que decidan la asignación hasta el 17, o sea, en Ujú. 15 días, en total un proceso que dura 15 días. Estamos ahora a mitad de este proceso en el que hoy día deben presentar las ofertas, eh, y hasta el 17 se determinará quiénes son los que van a abastecer. ¿Cuál es el monto de esa compra de energía, ingeniero? ¿Y Ciento- es tan fácil hacerlo en esos plazos, tomando en cuenta las necesidades, la urgencia que tiene el país? ¿Y cuál debería ser además el rol de acompañamiento y vigilancia que haga Contraloría de esta compra? Bueno, es una compra de energía por estos 135 días, y el monto total son 163 millones, que serán pagados en estos 135 días, ¿no? Es un monto Eh, elevadísimo. sí, o sea, bueno, ahí de acuerdo a eso, el kilovatio hora más o menos estaría previsto en 18 centavos del kilovatio hora. Eh, Se entiende que esta energía se estará incorporando a fines de diciembre, porque una vez que sean asignados, entonces vemos que es un tiempo bastante reducido para que puedan incorporarse en 30 días, ¿no? A ya conectarse, establecer las conexiones. Se espera o se tiene previsto, de acuerdo al esquema que está establecido ahí, que hayan 3 puntos de conexión, o sea, uno en Trinitaria, en Guayaquil, y en Quevedo es otro, y son 3 puntos de conexión en los cuales tendrán que llegar los equipos, conectarse a las subestaciones, a los puntos de conexión. El uno es a 138 kilovoltios, los otros son a 230 kilovoltios, y que esperemos que esos plazos se puedan cumplir. De todas maneras, esa energía se estaría incorporando ya cuando la parte más crítica hubiera pasado. O sea, Ujú. la parte más crítica del estiaje se entiende que es justamente en esta segunda quincena de noviembre y diciembre. El estiaje demora o dura normalmente hasta febrero, marzo, todo depende del clima realmente, ¿no? A Y pesar de que el presidente decía en estas últimas publicaciones en sus redes sociales de que eh, hay una leve mejoría de las condiciones hidrológicas en Coca-Cola, Sinclair, Mazar y Paute debido al inicio de las lluvias en la Sierra Sur. sí ha mejorado algo el caudal, Ujú. pero esto es incierto realmente. O sea, Ya. no estamos en una época climática que no sé, o sea, no Ujú. sé quiénes son los que pueden prever con exactitud cómo va a ir evolucionando el clima. Ujú. Eh, por eso es que siempre ha sido necesario el que el país cuente con este parque, con estas otras fuentes de energía.
Se nos dice también que ya va a hacer los procesos de importación del gas para la central Machala, que está funcionando a un 30% de su capacidad, porque no tiene el combustible, el gas suficiente para que pueda funcionar a plenitud. Entonces, son todas esas Ujú. medidas que en realidad debieron haberse tomado hace rato, ¿no? Y bueno, ahora en pro de emergencia se están tomando aceleradamente y ahora sí se están dando los recursos necesarios al sector eléctrico. Claro Ujú. que por lo pronto ahora se estima que se estarán invirtiendo más o menos 600 millones de dólares en esta emergencia. Si eso se hubiera invertido oportunamente, no estuviéramos gastando en comprar energía, sino hubiéramos estado invirtiendo en realizar los proyectos de generación eléctrica que el país necesita, ¿no? Ujú. Ahí la pregunta, ingeniero, es uno de esos proyectos que se lo pensó desde hace décadas atrás y que finalmente se lo plasmó, es Coca-Cola Sinclair. Esta hidroeléctrica que ha sido tan cuestionada por el monto de construcción, por la empresa que la construyó, por el gobierno que la construyó, ¿cuánto le aporta al país y cuánto, digamos, en esta crisis que está atravesando el país, cuál ha sido el aporte de Coca-Cola? Bueno, el aporte durante estos más de 7 años que he estado ya proporcionando energía al país ha variado entre el 26 y el 32%. Y ha estado generando digamos, en capacidad, en un buen porcentaje de su capacidad, ha llegado a generar hasta 1.460 de los 1.500 nominales previstos. No es cierto que no esté generando el proyecto. O sea, si ahora está generando a un menor porcentaje es porque no tiene suficiente agua, pero el país, el proyecto ha estado generando y ha estado entregando al país. Por eso es que sí nos ha llamado la atención la posición del ministerio y del ministro actual cuando, digamos, de la empresa contratista que no quiere cumplir en dejar saneado las fisuras y todos las fallas que puede estar teniendo esa, que está teniendo esa central. A cambio de eso nos dice, no, mejor yo le recompro a un valor que a la final es menor que el que yo le vendí y ahora sí me hago cargo del 30% de la energía que suministra al país y yo le comienzo a cobrar y ahí sí soluciono los problemas que tiene esa central. Entonces, y el ministro lo declara y lo dice que él estaría de acuerdo en eso, ¿no? O sea, ¿para qué luego esta empresa nos siga cobrando por los 40 años más que tiene por lo menos de vida útil Ujú. estimada del proyecto, ¿no? Entonces, sí, sí es llamativo eso, porque por otro lado hay análisis en que este proyecto habría entregado ya un gran porcentaje, si no es ya Ujú. prácticamente cubierto en lo que a beneficios ha llegado al país por esta central de lo relativo al costo que está tenido, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay que poner en su justo precio, tiene problemas y eso debería solucionarse y debería exigirse a la empresa china que cumpla Ujú. esto, ¿no? ¿Qué debería Es, ser el próximo gobierno? Me refiero al de Daniel Noboa, que va a tener apenas 18 meses. No va a poder solucionar todos los problemas que tiene el Ecuador, pero hablando de materia energética, el próximo gobierno, no únicamente el transitorio de Daniel Noboa, sino hablemos del gobierno 25-29, del 29-33, etcétera, como para que en pleno siglo XXI ya no estemos nuevamente atravesando por crisis que parecían cosa del pasado, no cosa de hace 30 años. Eh, ¿Qué proyectos están ya, digamos, en estudio y que deberían entrar en fase de ejecución, de construcción, como para que el Ecuador no vuelva a repetir esta crisis que actualmente está viviendo, ingeniero? mire, desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, eh, hemos venido manifestando en muchas oportunidades y habíamos emitido en el 26 de octubre una carta tanto al presidente saliente como al presidente entrante
eh, justamente indicando algunos de los elementos que creemos que deben tomarse de aquí en adelante, los correctivos que deben hacerse. Y entre esos puntos poníamos que, primero que en general todas las autoridades deben transparentar todos los datos técnicos de todo lo que conlleva el sistema eléctrico de generación, porque no ha existido una real transparencia a tal punto que hemos tenido las declaraciones equívocas de parte del ministro y del ministerio en sí, ¿no? Eh, También hemos exhortado a los organismos de control que se ejecuten los exámenes especiales que permitan identificar a los responsables de la no ejecución de la planificación de la generación eléctrica y de todo lo que compete al Plan Maestro de Electrificación. Eh, Igualmente pedimos que se profesionalice el sector, porque lamentablemente no solo en este sector, sino en algunos sectores estratégicos que deben ser conducidos en todas las entidades por gente proba, capaz, profesional, que conozca el sector y que pueda tener las decisiones adecuadas, que esos sean los que ocupen esos cargos y no gente que realmente no está capacitada. O sea, eso hemos tenido y vislumbrado en Ujú. las diferentes empresas eléctricas. Y eso es lo que a su vez permite fácilmente que penetre la corrupción, ¿no? Igualmente, creemos que debe reinstitucionalizarse el sector eléctrico porque el ministerio ahora es un viceministerio de Energía y Electricidad Renovable y hemos palpado cómo estando bajo la tutela de un ministerio que abarca diferentes sectores estratégicos, no se toman, como es demostrado ahora, no se han tomado las decisiones oportunas y adecuadas. Igualmente que debe ser un ministerio independiente, igualmente que la agencia de regulación y deben darse los recursos necesarios para que puedan ejecutarse los planes. Eh, Creemos que también debe revisarse la estructura tarifaria. No es que podemos, digamos, decir que porque el subsidio que tiene un sector de del sector residencial es el que Ujú. está ocasionando un déficit en los fondos institucionales del sector eléctrico, sino que es más bien una falta de coherencia en toda la estructura tarifaria, porque hay sectores en que se están beneficiando de tarifas privilegiadas y que no deberían ser. Hablamos del sector minero, de cierto sector Ujú. comercial, industrial, que más bien hay que establecer claramente una política tarifaria, ¿no? Para los Y sectores productivos. claro, hay que hacer un estudio adecuado y necesario, o sea, para, digamos, que el sector puede ser, el sector eléctrico en sí es rentable y debe establecerse a su vez la la política tarifaria que permita que los sectores que deban ser beneficiados de una mejor tarifa sean y quienes no, entonces deban estar pagando un justo precio de esa Ujú. tarifa, ¿no? Así es. O sea, si bien se habla que cuando se subsidia a los pobres se subsidia y cuando se da a ciertos otros sectores son incentivos. Incentivos. Y entonces eso debe sincerarse en ese sentido, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad hay igualmente, creemos que el marco legal que se ha modificado debe nuevamente revisarse, Ujú. porque se nos decía que el sector estatal es el que ha fracasado en y por eso estamos como estamos ahorita en el sector eléctrico. Y yo diría que es justamente al revés, es por dirigir el sector estatal de digamos, el sector, la manera como se ha dirigido, encaminando estrictamente a los procesos públicos de selección y a las alianzas público-privadas, es que todo ese esquema ha producido 0 kilovatios, incluyendo el Arromo, incluyendo Visionaco, Ujú. que todavía realmente no entran en su fase ni siquiera de ejecución. Hay el paquete de los 500 megavatios que son de diferentes
tipos de generación que hasta ahora no se puede adelantar y ni siquiera se firman los contratos. Y eso han pasado 6 años en ese esquema tratando de implementar y no se ha hecho nada. Tenemos los 10 años anteriores que en cambio se duplicó la capacidad de generación del país, se amplió la red de transmisión, se hizo ampliación y mejoras en todo el sistema de distribución. Y ahora hemos entrado en este otro periodo bajo un esquema que nació bajo los decretos 238, 239 y el decreto anterior de Moreno, y bajo este otro esquema y que tenemos 0 kilovatios incorporados y sobre eso la falta de mantenimiento en todo lo que el país tiene, ¿no? Como parque térmico. Entonces, es más bien ese esquema es el que nos ha producido y ya nos ha llevado a esta crisis. Está clarísimo que el Ecuador ha vivido durante estos últimos 6 años, vamos, una suerte como de estancamiento, ¿no? En esta materia. Ahora, para finalizar, ingeniero, no sé si usted nos puede ayudar con respecto de esta crisis en cifras, ¿cuánto perjuicio le puede generar al país? Los sectores productivos han hablado de pérdidas entre los 50 y los 80 millones de dólares al mes, sumado al tema del propio sistema eléctrico, las pérdidas a cuánto podrían ascender. Bueno, esto realmente son cálculos que todavía no se tienen bien determinados, pero por ejemplo, o sea, uno de los rubros son las inversiones urgentes que el Estado ha tenido que hacer. Ujú, Ya se calculan como más de 600 millones y que más bien la mayor parte de eso van al gasto y no a la inversión. Los otros costos son los que afectan directamente al sector productivo. Hay diferentes cálculos, como usted lo señala, de parte de las cámaras de la producción. Algún rato comenzaba yo con un conjunto habitacional que en diésel ya ha gastado en estas 3 semanas o 2 semanas de suspensión, ya ha ujú, gastado $1.500 en diésel ujú, para un conjunto habitacional. O sea, todas esas pérdidas se van sumando y en el sector productivo la falta, cuando no tenemos energía, dejamos de trabajar, de producir. Y eso es en oficinas, en el comercio, en las mismas casas, ¿no? O ujú, sea, el sector residencial. Todo eso son importantes sumas que el país está perdiendo y que son realmente difíciles de valorar en un principio, ¿no? Pero ujú. son este tipo de valoraciones que sí podríamos ir algún rato determinando, como los valores que de aparte de algunas cámaras ya se han estado produciendo, ¿no?